En estos días que estamos hablando tanto acerca del muro, quiero darles algunos conceptos cristianos acerca de este tema que pueden servirnos de orientación y para indagar más por nuestra cuenta en la Biblia acerca de lo que significa el muro. El muro significa separación, división. Un muro lo que hace es apartar, impedir el contacto entre los seres humanos. Es un obstáculo para la comunicación, tanto comunicación verbal como visual. Es algo muy contrario a lo que Jesús vino a predicarnos, que fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus almas y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Es señal de temor. Quien construye el muro lo hace porque con ese muro se siente protegido. Es señal de temor, de miedo. Pero cuando estableces un muro, el efecto del mismo es recíproco. Es decir, va a tener consecuencias tanto para el que lo construye como aquel por el cual es construido. Me explico. El que lo construye lo hace con unos fines específicos, pero esos fines también los va a recibir él. Las mismas acciones que él está procurando hacerle a los otros, él también los va a recibir, el que construye el muro. Una de esas cosas son: el vecino no puede verte, pero tú tampoco verás al vecino. El vecino no puede entrar a tu propiedad, pero tú tampoco puedes salir de tu propiedad e irte a meter a la propiedad del vecino. Cuando tengas una necesidad o una emergencia, el vecino no podrá auxiliarte porque tú has puesto el muro. Probablemente los otros vecinos se alejarán de tu propiedad porque el muro indica que no quieres intrusos, que te consideras autosuficiente. Eso hará que los vecinos que no están directamente relacionados contigo también se sientan cohibidos de poder acercarse a ti. Históricamente, los muros que hemos conocido en los tiempos modernos fueron hechos por naciones que han sido dominadas por dictadura o por comunismo. Recordemos sobre todo que uno de los más famosos fue el famoso muro de Berlín, en donde muchas personas perdieron la vida por querer atravesar el muro, y fue construido por un régimen comunista. También, de manera más general, lo conocimos como la cortina de hierro comunista. Recientemente Israel también ha hecho un muro para supuestamente protegerse y apartarse de las poblaciones palestinas. Pero el nivel de confrontación, a pesar del muro, no ha disminuido. Más que un muro, nosotros necesitamos acuerdos justos, solidarios, pacíficos, que promuevan la paz y la armonía entre todos nosotros y el crecimiento armonioso y solidario. Recordemos que el mundo es uno solo y Dios lo hizo sin fronteras, sin muros, para el disfrute de todos sus hijos. Nosotros los hombres somos los que hemos ido creando los muros y las fronteras. El mundo fue hecho por Dios para que lo disfrutáramos todos los seres humanos, sin distinciones de raza, de sexo, de religión. Más que un muro, actualmente necesitamos es un puente que nos permita llevar la felicidad, la justicia, la paz, el amor y la palabra de Dios a todas las naciones. Recordemos las palabras de Jesús, que son muy claras, no necesitan ninguna interpretación. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste. A veces, muchas veces, empezamos por hacer un muro y terminamos construyendo nuestra propia prisión. Quiero terminar con la lectura del Evangelio en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, que dice: en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y el muro es construido por temor.